Pensando en plural. Sin lugar a duda, el 5 de julio de 1811 es la fecha más importante de la historia nacional y que precisamente en este 5 de julio del 2011 estamos conmemorando los 200 años del Bicentenario. Pero creo que se comete un error de perspectiva reducir la historia de Venezuela a estos 200 años, ya que la nación venezolana no surge en 1810 y 1811, sino que viene de muy atrás. El 5 de julio de 1810 se inicia o se da inicio a una versión de lo que va a ser la República de Venezuela. Recordemos que antes del 5 de julio, antes de la declaración de la independencia, Venezuela realmente, administrativamente hablando, con respecto a la colonia o a la corona española, era una capitanía general, era la Capitanía General de Venezuela, de la que, por cierto, a inicios de la Capitanía General de Venezuela, la región de Zulia no pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, sino que respondía administrativamente al virreinato de la Nueva Granada y era administrada por el gobernador de Santa Marta. La gobernación de Santa Marta era la que controlaba la región de Zulia en ese tiempo. Con la declaración de la independencia, el 5 de julio, se forma o se da inicio a lo que es la primera versión de la República de Venezuela, pero que no es la definitiva. Ya sabemos que posteriormente se pierde esa primera república, esa primera versión se pierde en la guerra y no es sino después, posteriormente, a 1848, cuando ya se disuelve la Gran Colombia, es cuando surge realmente la República de Venezuela. La República Federal de Venezuela surge después de la disolución de la Gran Colombia, porque con la independencia, después de la batalla de Carabobo y de la batalla general del Lago, lo que se conforma es la Gran Colombia. La Gran Colombia es el sueño de Simón Bolívar de crear una gran nación americana en la Gran Colombia. Y es posteriormente, con la disolución de la Gran Colombia, cuando surge realmente la República de Venezuela. De tal manera que el 5 de julio es una primera versión que no es definitiva y que además es derrotada pues, en batalla, ¿no? Definitivamente la primera república se pierde en gran parte porque es un movimiento eminentemente de clase, es un movimiento estrictamente de los mantuanos, es un movimiento generado por la intelectualidad y por el sector más poderoso de la sociedad venezolana. No tiene raigambre, digamos, popular, no hay ninguna participación de movimiento indígena que se conozca. No pongo en duda de que posteriormente, en el periodo de la guerra, hayan participado algún que otro indígena que funcionaba como esclavo y que de alguna manera se tenía que participar en las huestes del señor dueño de las tierras, pero que no como pueblo. La sociedad que proclama la independencia es una sociedad profundamente clasista. O sea, está constituida básicamente por mantuanos, es decir, blancos propietarios. Y de hecho, cuando se establece el primer congreso venezolano que decreta la independencia el 5 de julio, constituido por 42 personas, para poder votar, cada 500 personas elegían un diputado, para poder votar tenía que serse adulto, hombre y propietario. Entonces se sabe que propietario es una minoría. Entonces realmente el Congreso republicano que decreta la independencia representa a la minoría blanca del país. Y ellos se reúnen en Caracas, primero en la casa de un noble y después del convento San Francisco, y se constituyen en marzo de 1811 y en
julio, el 5 de julio, pues decretan la independencia. Ningún pueblo indígena participó de la lucha por la independencia, por cuanto esa era una lucha que no decía ni le iba ni le venía. De alguna manera, más bien el periodo de la constitución de la Primera República y todo el periodo de la guerra, de alguna forma fue un tiempo de paz aprovechado por las poblaciones indígenas precisamente para recuperarse de todo el proceso de expoliación que habían sufrido durante todo el tiempo colonial, pues durante el periodo colonial. De tal forma que no hay participación popular, y una de las causas de la derrota de la República, de la Primera República, es precisamente la falta de raíz popular del movimiento independentista. En las cosas humanas se da de todo, siempre está el interés y están los ideales, ¿no? Hay un hecho significativo, la famosa sociedad patriótica, que se constituye el 19 de abril, realmente se llamaba Sociedad Patriótica para el Desarrollo de la Agricultura e Industria. O sea, que era una asociación de propietarios, era una asociación económica. O sea, eso no lo podemos negar. El proyecto independentista es el proyecto de una clase social dominante, de una minoría básicamente blanca o peninsular, muy vinculado en todo sentido a lo que era la metrópoli, España. Muy significativo, por ejemplo, que Bolívar, para casarse, se va a Madrid y se casa con española. Y él se forma como un mantuano, o sea con mucha influencia hispánica, ¿no? Lo que pasa es que los hechos políticos los llevaron a ellos muy rápidamente a entrar en conflicto, lógicamente, con la dominación española y a negar a España. Y por eso se explica un poquito el problema de la leyenda negra y todos los males que representa España, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos una visión más equilibrada de las cosas. O sea, tenemos que reivindicar nuestra herencia hispánica porque son 300 años de nuestra historia. Y lógicamente tenemos que reivindicar y avalar el proceso de independencia porque es un signo de evolución social, un signo de madurez. Si un joven llega un momento que se tiene que independizar de sus padres. Así sucedió de alguna manera con nuestra sociedad. Llegó un momento que ya estábamos en capacidad de no seguir dependiendo de una metrópoli, sino tener nuestra propia vida independiente y autónoma. Y eso es lo importante.